Listo, ¿verdad? Ok, ahí ahí está. Entonces, esto es lo que es la clase de libros históricos 2. Como les decía, son 10 clases que vamos a estar trabajando y dentro de cada una de estas clases vamos a entrar con lo que es la división del reino, su decadencia, su ruina y hasta llegar al último rey, que es en el cautiverio de Babilonia. Pero vamos a estarlo trabajando. Y van a hacer varios trabajos que van a ustedes a realizar. Uno de ellos son exposiciones en equipo. Entonces vamos a hacer unos equipos para que ustedes tengan este, la, para que sepan lo que van a estar exponiendo. Entonces, ah, hacemos los equipos y ya que les mande la parcelación, ya van a saber qué es lo que van a, a exponer. Entonces, ¿cuántos somos en lista? Según la directora que me mandó aquí la lista, hermana Judith, a ver, tenemos una lista de 11 alumnos. Yo veo, aquí somos más, ¿no? Yo creo que se van a agregar alumnos aquí o no. Sí, más los que Bueno, faltaron, estamos maestro. yo y aquí en los participantes, pues estoy yo y está Judith, supongo, porque es Bonifacio. Verumen, Banda Luis Alfonso está con nosotros. A ver, vayan poniendo una manita para saber que sí están. Aquí está el profe. Ok. Verumen, Cabrera, Mercado, Bonifacio. Sí, presente. Perfecto. Tenemos también a Guerra, Lozano, Misael. Guerra, Lozano, Misael, ya está. Mientras los vaya poniendo, para que sepan que están ahí. Ah, Molina Esparza, José Larios. Molina es el hermano José, muy bien. Gente. Ocampo Fregoso Blanca, Presente. Fregoso, ponga una manita ahí para saber que está. Ordóñez Manuel Julio Roselín, él no está, ¿verdad? Bash, carajo. No, faltó por bautizos en tu iglesia. Pero sí va a estar con nosotros él, ¿verdad? Sí, sí va a tomar la clase. Ok. Pérez Obregón Juana Salvadora, sí está, También va a Pérez tomar la Obregón. clase. Faltó, también va a tomar la clase. Ok. Portillo Cervantes Denis, Presente. ok. Vega Vargas Silva Guadalupe, sí También está Silvia Guadalupe. faltó, pero también va a tomar la clase. Faltó por cuestiones de trabajo. Ok. Velasco López Joana. Presente, maestro. Ok. Y Villa Contreras Mario Ulises. Estamos. Nadie me faltó de Leoné, alguno no lo mencioné. ¿No? ¿Todos están? Ok, perfecto. Entonces, serían 11 alumnos. Estaríamos hablando de tres equipos. Serían dos equipos de cuatro y uno de tres. Entonces, vamos a hacerlo en una forma, este, vamos a hacerlo como están aquí, como me aparecen a mí en la presentación o aquí en la lista de los participantes. Primero vamos a trabajar, ¿cuántos hombres son? Uno, dos, tres, cuatro hombres, cuatro varones, más el hermano son cinco, el hermano que nos falta, cinco varones. Ok, entonces si nos toca, Misael dos también. varones. ¿Mande? Misael también va a tomar la clase, solo que faltó hoy. Misael,
Sí, Misael Guerra. Ah, sí, Misael Guerra, sí, son 5 varones. O sea, son 4 que están presentes más Misael Guerra. Ok, vamos a verlo así conforme están. Vamos a hacerlo de uno, 2, 3 y 4 y volvemos a uno, 2, 3 y 4. Y va a ser así como están en pantalla. Vamos a hacerlo. Entonces, mi hermano José es el que está ahí número 1. Hermano José, usted es número 1. Mi hermano Luis, número 2. Vamos a pasar para que también estén las mujeres. Ok, no, está bien. Mi hermano Luis, número 1. Mi hermano Luis, número 2. Mi hermano José, 1. Luis, 2. Bonnie, 3. Ulises Villa, 4. Ahí están. Son los 4. No, perdón, son 3. 1, 2, 3. Sí quedamos de 3, ¿verdad? Son 3 equipos, perdón. 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces, mi hermano Ulises Villa sería 1 también. Mi hermana Blanca sería 2. Mi hermana Denise sería 3. 1. ¿Ya están todos o me falta alguno? A ver, ¿todos les Falté, tocó el número? falté yo. No, Falté. No, ese es usted el sería uno. 1, hermana. Usted es 1, hermana Joana. Entonces, a Gracias. ver, hermano José, una vez más, él queda como 1. Volvemos, mi hermano Luis, 2. Mi hermano Boni, 3. ¿Verdad? De ahí quedarían otra vez 1, sería mi hermano Ulises. Después sería mi hermana Blanca, 2. Después sería mi hermana Denise, 3. Y mi hermana Joana, 1. Ahí están. Entonces ahí están los equipos y ahí tenemos a los ausentes. Ausentes, mi hermana, tenemos a Misael, ¿verdad? Ausente. Misael sería 2. ¿Y quién más tenemos ausente? Julio Ordóñez, Julio Roselín. Julio. Él también es varón, ¿verdad? Sí. Bueno, mi hermano Julio sería 3. La hermana ¿Quién Silvia, falta? la hermana Silvia, Ajá. la hermana Uldarelli, la hermana Juana Salvadora. A ver, entonces tenemos más de 11 o qué? Hasta ahorita es este, mi hermano Molina, él no está, ¿verdad? Sí, aquí está, Molina. Ah, es el hermano José, sí. Ok. Entonces ¿Qué es? seríamos 12. Sí, estoy viendo que son más. Por eso porque mi hermano Misael quedó ¿en qué grupo quedó mi hermano Misael? En el En el 2. 2, ¿verdad? En el 2. Sí, en el En 2. el 2. Ok, van haciendo ahí los grupos ya para que vayan viendo en qué grupo están quedando y vayan haciendo la lista. Mi hermano Roselín quedaría en el grupo 3. Mi hermana Areli es la que falta. Uldareli. Denise Areli, ¿verdad? No, yo ya soy en el 3. Ah, ok. Entonces, ¿quién Uldareli. nos falta? Uldarelli Ventura. Faltan 3. Me comentó la hermana Uldarelli que le mandó mensaje a usted. Mm, no me... Bueno, ahorita lo checaría. Pero nos falta Guadalupe, ¿sí nos falta? Silvia.
Ajá. Sí, ella va a tomar la clase, pero faltó hoy. Ok, entonces ella sería el número uno otra vez, ¿verdad? Sí. Sí, Ella sería el número uno. ¿Y quién más nos falta? el hermano Buldarelli Sería el número dos. ¿Y quién más? y la hermana Salvadora. Sería el número tres. Ujú. Entonces, a ver, vamos a ver el equipo uno cómo quedó. ¿Alguien nos apuntó todos los nombres? Sí, Sí. equipo uno, hermano José Molina, Ulises Villa, Joana Velasco y Silvia Vega. ¿Ya están ubicados quiénes son? Sí. Muy bien. Equipo 2. Equipo 2, Luis Berumen, Blanco Campo, Misael Guerra, Buldarelli Ventura. Ahí son cinco entonces en ese. No, son cuatro igual. Ok, son cuatro. ¿Y el grupo 3? Y el grupo 3, Bonifacio Cabrera, Denis Portillo, Julio Roselín y Joana Salvadora. Entonces también son cuatro, ¿verdad? Sí, Entonces todos los grupos sí quedaron de cuatro, ¿verdad? Todos los grupos. Sí. Ok, perfecto. Entonces ahí está, ya no nos faltó nadie. Entonces esos grupos, pues ya, yo les voy a mandar la parcelación y ahí va a decir en qué tiempo van a presentar ustedes, van a presentar algunos de los reinos, de los reyes y su gobierno, pero lo vamos a hacer en el tiempo que establece la parcelación. Entonces, nomás es para que sepan qué grupo están y ya teniendo la parcelación se van poniendo de acuerdo. ¿Está bien? Entonces, esa sería la línea que trabajaríamos. Hermano, ¿tiene la lista usted de la misma que me mandó la directora a mí? ¿Tienes, Bonnie, o tienes otra? bueno, no, yo tengo una que he estado haciendo como que va a iniciar una materia. Si quieres se la mando también. Es que yo aquí tengo una de la materia esta de libros históricos 2, pero me faltaría una persona, nomás para que me la agregues tú si la tienes, Ok, o si Moni, ya la tienes te agregada, la que tú mando. me mandes. Moni, ¿me podría pasar la lista del todo, Sí. por favor? Sí, ahorita lo mando al grupo. Ok, entonces vamos a iniciar un poquito y a darle entrada a esta materia. Y estamos hablando de, pues, la primera parte, hablamos de lo que es ya la muerte de David y el reinado de Salomón, que es lo que entra. Y quiero que vayamos enseguida a ver, dale. Ahí está, ¿verdad? La introducción general dice la historia hebrea desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén. Eso es lo que vamos a ver. Todo ese lapso de historia es lo que vamos a ver en esta materia. Esperemos lograrlo en 10 clases. Es mucha la información, es mucho lo que trabajamos, pero esperemos lograrlo. Entonces, alguien que me ayude a leer ahí la parte que dice ahí de la introducción, por favor. Sí, la historia hebrea desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén. En los libros de las crónicas se describen muchos de los sucesos relatados en los reyes, pero en el relato posterior a la división, el cronista se limita principalmente a la historia de Judá. Dado que el cronista proporciona pocos datos históricos, este estudio tratará como un solo los libros de los reyes y las crónicas. Sí, incluso se considera que antiguamente estos libros de los reyes y las crónicas eran un solo libro, entonces es importante entender eso, lo vamos a tratar paralelamente, tanto reyes como las crónicas, y en este contexto es porque tanto cada uno de ellos, las crónicas incluso hablan más de los reinos también de Israel y Judá, de los dos reinos, pero los reyes se enfocan más a la línea de Judá. Entonces vamos a estarlo trabajando en esa forma, cada uno de los reinados, para que podamos ir avanzando en esta materia y esperemos sea de su agrado esta materia. Seguimos. La siguiente. A ver, introducción al libro de los reyes. Empezamos con el libro de los reyes. Y ahí dice, tanto los libros de los reyes como Samuel constituyen una sola obra literaria, es decir, desde la historia de lo que es, ah, podríamos decir, Samuel en el contexto
niñez, de su nacimiento, juntamente con los reyes, son un solo compendio de la historia y se considera que antiguamente eran un solo libro. Los reyes contienen la historia de reyes hebreos desde Salomón hasta Sedequías. Ahí está hasta dónde vamos a llegar. Y vamos a ver el autor y la fecha. Alguien que nos ayude a leer autor y fecha. Yo, autor y fecha. La tradición atribuye la obra al profeta Jeremías. Por más interesante que sea esta teoría, no es probable. Aparentemente, el autor estaba cautivo en Babilonia y era miembro de la escuela de Jeremías, escrito entre 562 y 539 antes de Cristo. Ay, sí. Ok. Alguno de los autores, hasta ahí, hermano, está bien. Algunos de los intérpretes o los historiadores consideran que Jeremías fue el escritor de estos libros, pero la mayoría de los analistas o de los investigadores de la historia hablan que fue la escuela de los profetas la que escribió este libro. Es decir, hay una situación, no se sabe a ciencia cierta quién fue quien escribió este compendio o de libros. No se sabe quién lo escribió. Muchos consideran que es la escuela de los profetas. Recordemos que en el tiempo, si usted ve incluso en el contexto ya de los reyes, habla de escuela de profetas. Había profetas que estaban reclutados y que estaban aprendiendo toda la línea de la historia y de todo lo referente a Dios. Entonces, esa es la línea que se basa, son dos líneas, Jeremías o la escuela de los profetas. Y ahí está más o menos cuando fue escrito en el 562 y 539 antes de Cristo. Ahora, en el libro de los Reyes hay tres fuentes que ustedes consideran o que se establece ahí en este mismo libro, que son fuentes que los escritores tomaron en cuenta para poder hacer. Por ejemplo, habla los Hechos de Salomón. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 41, para que vea usted. No es solamente que él escribió por escribir, sino que recopiló datos de otros libros que en ese tiempo había, que nosotros en la actualidad no los tenemos, pero que eran libros donde se recopilaba toda la información de la historia. Los Hechos de Salomón, primero de Reyes 11:41, ¿qué dice? Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Ahí está, ¿verdad? Entonces habla de una escritura aparte. Hay un libro exclusivo de lo que son los hechos de Salomón, lo que él hizo durante su reinado. Realmente Reyes no habla mucho de Salomón. Si ustedes se fijan, solamente son 11 capítulos donde el libro de los Reyes enfoca la vida de Salomón. Todo el reinado de Salomón son solamente 11 capítulos del libro de los Reyes. De ahí entra la línea de su hijo Roboam y entra la división del reino, pero solamente 11 capítulos dedica el libro de los Reyes a Salomón. Y ahí establece al final diciendo que lo demás está escrito en los hechos de Salomón. La otra fuente literaria que ellos tomaron era las crónicas de los reyes de Judá, y esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 29. Alguien que lo lea. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Ahí está. Recordemos que Roboam también fue un reinado no tan largo, fue un reinado corto, y los hechos de lo que él hizo durante su reinado en lo que es la historia de Israel, porque Roboam es el último rey del reino unificado, del reino unido. ¿Por qué digo reino unificado, reino unido? Porque antes, cuando estaba Saúl, Saúl empezó con un reino unificado, pero después David fue proclamado rey en el área de Hebrón. Entonces se dividió ese reino. Saúl tenía un reino y David tenía otro reino más pequeño. Ya cuando David se hace rey, cuando Saúl muere,
David unifica una vez más el reino y David está con un reino unificado. Salomón sigue con ese reino unificado y no solamente unificado, sino extendido ese reino, lo extiende ah, en lo que es la línea de extensión, ¿verdad? De extensión territorial. Hay conquistas, las conquistas las hace David realmente. Entonces, el reino que Salomón adquiere en heredad es un reino en totalmente apogeo, un reino completamente conquistador y un reino que logra establecer la paz. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero estoy dándoles un resumen más o menos de lo que es. Y Roboam, que es el hijo de Salomón, Roboam no dura mucho en el reinado y ahí es donde se suscita la división del reino. Vamos a ver ahora este primer libro de los Reyes 14:19. ¿Qué dice ahí? Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Ahí está. Entonces, vea, hay un libro de que es de los Hechos de Salomón, otro que se llama Las Crónicas de los Reyes. No es el libro de las crónicas que nosotros tenemos, sino es un libro diferente donde se establece la línea de lo que Roboam hizo. Y hay otro libro que se llama La Historia de los Reyes de Israel, que es un libro muy diferente al que nosotros tenemos en la actualidad, donde ahí se habla no solamente de la cuestión de Roboam, porque de Roboam se habla en las crónicas y se habla en ese libro de la historia de los reyes, sino que también Jeroboam es quien entra en la división del reino. Dios le da a él parte del reino o la mayor parte del reino, y Jeroboam, ahí también sus crónicas, su historia, se refleja en la historia de los reyes. Adelante, hermano Ulises. No, nada más tenía duda, pastor, ¿dónde podemos ver o encontrar ese libro? Porque hace poco leí pues todo Reyes y Crónicas y pues sí dice que pues vaya como que todo como que los hechos de los Reyes pues están como que pues vaya en ese libro. Y mi duda era como si era otro libro o era el mismo libro. No sé si me explico, pero Sí. a lo que usted dice es que es otro libro, ¿no? Son otros libros, cada uno de ellos son otros libros. Los Hechos de Salomón es un libro muy diferente al que nosotros tenemos actual. Las Crónicas de los Reyes de Judá no es el libro de las crónicas que nosotros tenemos, sino es otro libro muy diferente. Y la historia de los Reyes de Israel no es el libro de los Reyes que nosotros tenemos, sino es otro libro diferente. Ahora, eso recuerde que en cada reino había lo que era el ¿cómo se llamaba? El escriba. El escriba, exactamente. E incluso muchos de los libros que nosotros tenemos son de escribas. Recordemos que, por ejemplo, Esdras era también escritor, era escriba, era sacerdote y cada uno de ellos. Entonces, en el contexto de la historia de los reyes, encontrar estos libros no está hasta el momento nadie los ha encontrado, nadie sabe solamente lo que establece ahí la misma escritura de esos libros que existían en ese tiempo, no se han descubierto esos libros, pero se supone que es verídica la situación de que sí existieron esos escritos y que ahí era donde estaba la historia de los reyes, más extendida la historia de los reyes, porque nosotros tenemos un resumen, tanto Crónicas como Reyes van en paralelo en muchas cosas. Crónicas hace, por ejemplo, en el caso de Salomón, hace toda la información del templo, que se enfoca más a la línea del templo, de los sacrificios y todo ese tipo de situaciones. El libro de los Reyes no, el libro de los Reyes simplemente enfoca lo general de Salomón, su reinado, lo que él logró hacer. Entonces, son libros que tienen un resumen, podríamos decir, de todos los demás escritos que hay. El otro escrito, pues está ahí, ¿verdad? Además del profeta Natán, Ahías, Silonita y el vidente Ido, Isaías y el profeta Jehú, que son los que están ahí, que también tienen escritos o tenían escritos para la historia
del reino de Israel. Adelante, seguimos a la próxima página. Ahí está, Libro de los Reyes. Propósito, alguien que me lea el propósito, por favor. Propósito, no es meramente relatar la historia de Israel, sino dar el significado religioso desde el punto de vista profético. El punto de vista del escritor enseña sobre las consecuencias de la obediencia y desobediencia. Habla de los pecados de la idolatría y el culto realizado fuera del santuario central. Señala que habían dejado a Jehová y el único camino es arrepentirse. Método. El escritor emplea el orden cronológico desde la visión de la monarquía hasta la desaparición de Samaria. Trata cada reinado como una unidad independiente y completa. Ahí está. Entonces, ese es el propósito de este libro al escribirse. Primero es hablar sobre la obediencia y desobediencia, que son los temas generales de este libro. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo que tendía mucho a desobedecer, pero también tendía mucho a arrepentirse y a establecer. Entonces, habla de las consecuencias que el reino fue acumulando en la historia de él, porque no solamente estamos hablando de la historia de los reyes. Israel, desde que salió de Egipto, fue un reino rebelde, una nación rebelde, que cada vez, o cuando uno ve, incluso por ejemplo en el Pentateuco, pues habla de toda la situación en el desierto. Cuando uno ve la línea de Josué en la entrada a Canaán, también habla de toda la desobediencia. Cuando uno lee Jueces, habla de la desobediencia continua de cada uno de las tribus en su línea personal, porque Josué establece más en el área de tribu, perdón, Josué, Jueces establece la línea no de la nación completa, sino a veces de tribus. Incluso hay una lucha entre tribus misma que ahí se establece. Y ya cuando entramos al reinado, pues vemos cómo el pueblo también sigue cometiendo error tras error, y esto los lleva a tener un rey establecido que Dios le determina al profeta Samuel, y ese rey es Saúl, el primer rey de Israel, y desde ahí también tanto el rey como la nación cometen acciones, cometen pecado. Vemos el reinado de David, posteriormente un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también comete acciones que llevan consecuencia. La desobediencia de David, tanto en los censos como en otras situaciones, lleva consecuencias de su pecado, entonces de su desobediencia. Y ahora vemos a Salomón, que es donde vamos a tratar a Salomón. Salomón también empieza bien, pero su reinado termina mal por la desobediencia, por empezar a hacer acciones que a Dios no le agradaban. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Tanto de ahí el hijo de Salomón, también al no escuchar a los ancianos, sino escuchar a los carnales, y entonces eso también lleva a una ruptura del reino, ruptura. Y cuando se hacen las dos naciones, tanto Judá como Israel, entonces en esa división del reino, porque recordemos que en el inicio de David, en su reinado hay una división. Saúl tiene 10 tribus y David tiene 2 tribus. Si ustedes lo ven también, cuando Roboán está reinando, también se dividen las tribus, y son 10 tribus que Jeroboam domina y 2 tribus que Roboam domina. Vamos a irlo viendo cada uno de ellos, y cómo también cada una de la línea de las dos naciones ya en el reino dividido, cómo desobedecieron y cómo se arrepintieron, y cómo Dios fue tratando con cada uno de los de ellos. Y dice ahí que hasta la división de la monarquía y la desaparición, ¿verdad? Desaparición de Samaria. Entonces vamos a verlo todo de esa forma. Muy bien, seguimos adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? ¿Algún chisme que tengan o algo? ¿Nada? ¿Todo bien? O ya se me durmieron. Maestro, Bien, todo bien. Bien. eh, la división del reino fue profetizada también, ¿verdad? Por un profeta. André, no lo escucho, hermano, perdón. Que la división del reino fue profetizada Claro. cuando rompe la tela, ¿no? Algo así, un profeta.
Sí, el profeta Natán. Ok. Sí, Sí, gracias. fue profetizada, pero fue profetizada a raíz de la consecuencia de la desobediencia de Salomón. Dios establece y Dios le dice que el reino va a ser roto, va a ser quebrado. Entonces, esa es la línea. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario más? ¿No? Bueno, seguimos con la otra página. Ahí, que al cabo ustedes están entendiendo bien, entonces no tengo problema. Ahí está, Libro de los Reyes. Dice ahí, a ver, alguien que lo lea. El punto de referencia para juzgar a los reyes de Judá es la obediencia de David y para juzgar a los reyes de Israel la idolatría de Jeroboam. Contenido: los libros de los reyes son la continuación de la historia de la monarquía hebrea. Abarca 4 siglos, empezando con el reinado del poderoso rey de Salomón y terminando con la cautividad babilónica. Ahí está. Entonces vea aquí, primero, la primera parte de arriba dice que hay un punto de referencia y el punto de referencia es cómo Dios o los escritores establecen a cada uno de los reyes y son juzgados en base, por ejemplo, los reyes del sur o del reino del sur, que es Judá, y dice que fueron conforme a David, su padre, así lo establece. Y los reyes de Israel o del norte lo establece que hicieron lo malo como Jeroboam. Y esa es la línea que establece. Es decir, hay dos parámetros ahí, tanto David en la línea de Judá como Jeroboam en la línea de Israel. Cuando nosotros vamos o vayamos viendo lo que son los reinados el reino del norte, vamos a ver que cada uno de los reyes hizo lo malo y se hizo lo malo delante de Dios como Jeroboam. Y hace la comparación. En el caso de David, algunos reyes hicieron lo bueno, otros reyes no hicieron lo bueno, y también se basa en la situación de David. Porque aunque David cometió errores, cometió pecados, pero David tenía algo muy importante, que es él tendía a arrepentirse. David tendía a arrepentirse. Y cuando David se arrepentía, David aceptaba las consecuencias de sus acciones. Es decir, David no decía, ya me arrepentí, Señor, ya, pues no me hagas nada. No, David sabía que cada acción, que cada desobediencia tenía consecuencias y él las aceptaba. Entonces, esa es la línea. Y cuando hablamos del contenido de la continuación del reinado, estamos hablando, vea, dice la continuación de la historia de la monarquía hebrea. Este periodo de los reyes, desde Salomón hasta la cautividad de Babilonia, son 400 años. Son 200 años del Reino del Norte. El Reino del Norte solamente duró 200 años y el Reino del Sur duró otros 200 años más. Es decir, después de la caída del Reino del Norte por Asiria, el Reino del Sur sí continuó con su reinado, continuó con su descendencia de reyes hasta la cautividad en Babilonia. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que tengan por agregar? ¿Un Yo, maestro. chisme o algo? Suelten ustedes. Maestro, cuando, Dígame, hermano José. cuando uno de los reyes de la línea de David, o sea, de Judá, cuando moría, dice la Biblia que fue reunido con sus padres. Ujú. Pero me he dado cuenta cuando leo que uno de los reyes del otro reino dice que fue sepultado. O sea, los reyes buenos dice que era reunido con sus padres. Y cuando un rey moría malo, decía y fue sepultado. Sí, dentro de la línea del contexto de cada reinado en base a sus acciones, era como era juzgado, como les decía anteriormente, y entonces cuando dice que se reunía allá a la línea de sus padres, es que ahí junto con la tumba de David, ahí se establecía cada uno de los reyes que morían y que hacían el bien, que hacían la forma correcta. Entonces, ah,
esa es la forma, la vamos a ir viendo y vamos a ir viendo a quienes simplemente lo sepultaron, porque también hay un punto de referencia donde David, la línea, la dinastía de David, pierde su reinado, entra una línea un poquito diferente y vamos a verlo eso también posteriormente. Cuando habla de la permanencia del reino de David, lo habla a través de Cristo, pero en el contexto de los reyes terrenales hay un parteaguas en el tiempo de la historia donde David, su descendencia no está siendo ahí o gobernando, reinando la historia. Vamos a seguir adelante. Introducción al libro de las crónicas. Ahora vemos las crónicas. ¿Alguien que me lea el título? Originalmente los libros de las crónicas anales formaron un solo volumen. Hay evidencias de que estaba unido con Esdras y Nehemías, siendo los tres una sola. Ay, se fue la pantalla. Anda jugando este bueno. Perdón. Siendo los tres una sola obra literaria. Los libros de las crónicas se llamaban Paralipomenos, cosas omitidas anteriormente. Los libros de las crónicas se llamaban ¿cómo, hermana? Paralipomenos, A ver, alguien diga ahí cómo se llamaba. paralipómenos. Ándele. Ahí está, ¿verdad? Cosas emitidas anteriormente. Entonces, el libro de las crónicas, incluso cuando uno lo ve, empieza con una cuestión de toda la línea de descendencias, ¿verdad? Empieza toda una cronología de todas las familias y incluso los primeros capítulos del primer libro de las crónicas, como que no está muy bueno leerlo, ¿verdad? Porque habla de todos los descendientes y todo cómo va, pero también tiene ciertas cosas que son interesantes si ustedes la leen. Entonces, el libro de las crónicas lo que hace es eso, ¿verdad? Es primero, es un libro que tiene evidencia y que tenía una línea desde las crónicas hasta lo que era Nehemías, todo un concepto o todo un contexto de historia, todo un volumen de historia y habla de cosas emitidas anteriormente. Si ustedes leen el libro de los Reyes, Crónicas hace una extensión más allá del libro de los Reyes. Crónicas se extiende más cada uno de los reinados, cada una de las historias de los reyes. Crónicas le da una ampliación a ese reinado un poco más que el libro de los reyes. Autor y fecha, vamos a ver ahí. Se desconoce quién pueda ser el cronista. Algunos estudios lo atribuyen a Esdras, escrita aproximadamente 400 antes de Cristo. Entonces, igual que el libro de los reyes, el libro de las crónicas, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que lo escribió. Algunos lo atribuyen a Esdras, otros incluso todavía se atreven a atribuirlo a Jeremías, pero tanto el estilo literario de uno como de otro no concuerda con la línea de que fuera de Esdras, escrito y perdón, de Jeremías y de Esdras sí tiene un estilo literario similar al de Esdras, entonces por eso algunos estudiosos lo marcan en esa línea, pero no hay a ciencia cierta, nadie sabe quién escribió este libro. Algunos también lo atribuyen a lo que es la escuela de los profetas, que es otra de la línea que se atribuye. Entonces, este libro, al igual que Los Reyes, pues hay un autor que es desconocido, no se sabe quién lo escribió. Ocasión y punto de vista. A ver, alguien que lo lea. El cronista, en la época del cronista, el remanente de Israel estaba nuevamente en Canaán. El punto de vista del cronista es sacerdotal. El cronista comienza con las genealogías primitivas de la muerte de Saúl y relata la historia de los reyes David, Salomón,
sus descendientes en el trono. Termina con la caída de Jerusalén y el edicto de Ciro. Ahí está. Entonces, vea esto. Es la época, dice, en la época del cronista, el remanente de Israel estaba nuevamente en Canaán. Es decir, ya estaba una vez más establecido en su tierra. Y dice, el punto de vista del cronista es sacerdotal. Es por eso que muchos lo atribuyen a Esdras. Esdras era un escriba y era un sacerdote. Entonces, algunos escritores lo establecen en la línea porque les hablo del estilo literario. El estilo literario es similar al de Esdras y al de Nehemías. Es decir, los libros de Esdras y Nehemías es muy similar el libro de las crónicas. En el caso del libro de los reyes es muy diferente el estilo literario. Por eso es importante entender esto. Ahora, como yo les decía, entra con las genealogías, que son los primeros capítulos, es toda una línea de las genealogías para llegar hasta donde están actualmente en ese tiempo del reinado. Y bueno, también describe la muerte de Saúl y relata la historia de los reyes de David, Salomón y sus descendientes en el trono. ¿Hasta dónde llega? Hasta la caída de Jerusalén. Muy bien, entonces vamos al siguiente. Ahí está. Vamos a ver contenido. Alguien que lo lea, por favor. Guarda silencio sobre los pecados de David, relata detalladamente el traslado del arca y la organización del culto allí, el pacto davídico y la construcción del templo. Describe a Salomón y la magnificencia de su corte. El lunes iban a terminar de... A partir de la división del reino se preocupa solo por el reino de Judá y la dinastía davídica. Pero iba a empezar a poner blog. Ahí está. Entonces, vea, dice, guarda silencio sobre los pecados de David. Es decir, el libro de las crónicas no establece ninguna línea de los pecados de David. No, no lo hace como lo hace el libro de Samuel, que el libro de Samuel sí relata y pone a detalle incluso los pecados de David, pero dice, relata detalladamente el traslado del arca, si se acuerdan, el traslado del arca, que es uno de los capítulos o de uno de los temas sobresalientes del libro de los reyes, la organización del culto, el pacto davídico y la construcción del templo, que ese es todo un tema que es importante entenderlo porque ahí es donde entra la cuestión de Salomón. Salomón, Reyes no habla nomás que los primeros 11 capítulos de Salomón y habla solamente de la muerte de David. El libro de los Reyes empieza con la edad ya grande de la edad grande avanzada de David. Habla de la mujer que se le pone ahí para poderlo calentar. Habla de la cuestión de lo que David le dice a Salomón sobre lo que tendría que hacer Salomón, cómo tendría que guardarse Salomón, qué tendría que hacer Salomón con sus enemigos, y también habla sobre la cuestión de cómo Salomón es ascendido al reinado como rey, es ascendido como rey, y también establece toda la línea de lo que Salomón hizo cómo se casa con la mujer egipta, con la hija de Faraón, pero solamente hace detalles muy esporádicos de cada uno de ellos, es decir, habla en general de todo eso, habla de lo que Salomón hizo, cuántos caballos logró, cuánto su reino se extendió, pero no habla más allá. Reyes. Crónicas hace más desglose de toda esa historia de Salomón, hace toda la línea de lo que Salomón hizo dentro de su reinado, aunque tampoco es tanto, pero sí habla un poquito más abiertamente de la magnificencia de su reino, de su corte, y también habla de la división del reino. Ahí está cómo era la división del reino, cómo se estableció. Si ustedes lo ven en el mapa, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, esta es la división cuando ya se establece del reinado, pero Israel era todo este imperio y todavía incluso estaba más extendido, estaba extendido hacia estas zonas de acá,
ya hacia la línea de reino de Edom, hacia la línea de los árabes, toda esta línea estaba extendido el reino. Vamos a ver el siguiente. En el reino de Salomón, ahí está, según el libro de los Reyes, capítulo 1 al capítulo 11, y habla de que Israel llegó al apogeo de su gloria material. Eso es el resumen de este capítulo. Características de su reinado: justicia, paz, prosperidad, prestigio internacional. Este reinado de Salomón, muchos han pensado, más bien no hemos pensado, sino muchos han pensado que en el tiempo de Salomón fue donde se logró la paz, es decir, fue un reinado de paz. E incluso a Salomón muchos quisieron ponerlo como un reinado de paz. Recuerden la línea de lo que hablamos o de lo que se pudiera hablar en el contexto de la historia de aquel hombre a quien Abraham le da los 10. ¿No se acuerda quién era ese hombre? Melquisedec. Melquisedec. ¿Y cuál era su línea de Melquisedec? Era sacerdote. Sí, ingeniero. Sacerdote, pero era que de paz y qué? Príncipe de paz. Príncipe de Salem. Rey de paz. Príncipe de Salem o príncipe de paz o rey de paz, ¿verdad? Y en el contexto de Salomón se considera que Salomón es el que estableció la paz en todo Israel y que por eso también a Salomón se le debería decir como el rey de paz o el príncipe de paz. Pero Salomón no estableció la paz. Salomón reafirmó la paz, pero la paz la estableció David. David fue el que estableció la paz a través de la guerra. Entonces, para que hubiera paz en lo que es Israel, tuvo que haber guerra anteriormente, tuvo que haber lucha, tuvo que haber derramamiento de sangre. Y David era un guerrero, David era un hombre que estaba siempre en batalla. Recordemos incluso en la historia cuando David comete el pecado, es porque David no salió. Dice que los reyes salieron, era el tiempo en el que los reyes tenían que salir a la guerra y David no salió a la guerra. Entonces David se queda y es cuando comete el pecado con Betsabé, que es un pecado que no solamente estuvo en su pensamiento, en su mente, sino que concibió ese pecado y lo accionó. Y no solamente lo accionó, sino que lo llevó más allá del adulterio, es decir, lo llevó a ser incluso un asesino, a David en el contexto de la historia. Entonces, pero David era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, era un hombre que siempre estaba ahí y que David no solamente peleaba con sus enemigos, sino que conquistó naciones, extendió el territorio de Israel, todo el territorio de Israel en el tiempo de Salomón. David fue el que lo extendió. Ya Salomón hizo alianzas, aunque David hizo algunas alianzas, pero Salomón hizo alianzas y esas alianzas reafirmaron ese reinado de paz. En el contexto de Salomón, Salomón no era un hombre de guerra, no era un hombre de batallas. David sí, David era un hombre de guerra. Salomón era prácticamente, como diríamos ahora, era hijo de papi, Salomón, ¿verdad? Era hijo de papi, él vivía en el palacio con sus camaradas, con sus amigos universitarios, tenía todo, ¿verdad? Tenía todo. Incluso cuando quiero que vaya al capítulo 1 del libro de los Reyes y veamos ahí algo que es importante. Quiere ir al capítulo 1 del libro de los Reyes y vea lo que establece David y quiero darle un poquito ya a unar a esto. Lo vamos a ir haciendo cada vez introduciéndonos más, pero esto resalta algo que es importante. ¿Ya está en el capítulo 1 del libro de los Reyes? Sí. Sí. Permítame, déjenme más ahora yo estar. Vea lo que dice David. Ok, vamos a ir ahí al capítulo 1 del libro de los Reyes y vea lo que
le dijeron a David, ya cuando David era, primero vamos ahí está la usurpación del reino, pero aquí es donde David le da indicaciones a Salomón, perdón, es el capítulo, no, aquí está, es el capítulo 1. A ver, permítame, déjame ver si es el capítulo 1. No, es el capítulo 2. Capítulo 2. Aquí está. Capítulo 2, ahí. Lea, alguien que lea el versículo 1 y versículo 2. Amén. Llegaron los días en los que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Ahí está, ¿verdad? Es decir, David le está diciendo a Salomón, yo ya voy a partir, yo sigo el camino de todos los hombres, que es la línea de que todos nacemos, nos desarrollamos y morimos. Entonces David establece esa línea, pero vea lo que dice al final, le dice, esfuérzate y sé que, Hombre, hombre. Esa palabra tiene un significado muy grande. Porque David no era cualquier persona. David tenía es decir, su apariencia, su forma física, siendo un hombre de guerra, era alguien que lo mirabas y lo mirabas varonil completamente. ¿Sí lo entienden en esa línea? Varonil completamente. David, cuando la gente lo miraba como un hombre de guerra, como alguien varonil completamente. Salomón, no, Salomón era hijo de papi, hijo de mami, sobre todo no hijo de papi, porque incluso algunos historiadores comentan que David, aunque le prometió a Betsabé que Salomón sería su sucesor en el reino, David no estaba muy de acuerdo en que Salomón fuera su sucesor en el reino. Es decir, David no lo tenía mucho en cuenta y se considera que Salomón era pues hijo de mami. Entonces, la forma de comportarse de Salomón, la forma de actuar de Salomón, se considera que en su edad joven, porque él era muy joven, era una forma, ¿cómo diríamos? Para no... Delicadona, delicadona. Delicadona. Delicadona, gracias, hermano. Ajá. ¿Verdad? Delicadona, es decir, tampoco estoy hablando en la otra línea, ¿verdad? De, no, de una línea gay o una línea más. No, pero sí era delicado en su forma. Es decir, no había, Salomón ni siquiera había levantado la espada para matar a alguien. David, desde muy pequeño, usaba la onda, como dijo alguien, agarraba la onda, ¿verdad? Desde muy pequeño, David. Y David no solamente agarraba la onda, sino que perseguía, porque David no había peleado con gigantes, David no había peleado con gente a caballo, gente armada, pero David se había peleado con león, había peleado con oso, y es la historia que él le da a Saúl, cuando Saúl le dice, tú estás muy pequeño, y dice, mi señor, yo a mi edad he peleado con un oso, un león llegaba, se quería llevar mi cordero, yo iba, lo perseguía y dice, y con mis manos le abría el hocico y le quitaba ese cordero. Es decir, David desde muy joven, aunque incluso algunos establecen que también la línea de David no era ah, muy fuerte, porque cuando llega el profeta Samuel, Isaí le presenta a los hijos y Samuel ve a los hijos mayores fuertes, robustos, hombres de guerra, hombres de pelea, de lucha. David se considera que tenía 16, 17 años, pero David ya sabía pelear, ya sabía luchar. Incluso cuando un siervo de Saúl, en el contexto de Saúl, que ya está en la historia de Saúl, que el Espíritu de Dios se aparta de él y que Dios envía, vea, no permite, sino que dice que Dios envía un espíritu malo para estar en la cuestión de Saúl atormentándolo o afectándolo. Entonces, cada vez que venía ese espíritu malo, Saúl se transformaba en su forma de ser y
él buscó a alguien y decía, hay alguien, y un siervo le dijo, yo recuerdo que hay en la casa de Isaí un joven, y habla de ese joven, habla unas características muy especiales, y entre ellas dice que es hombre de guerra. Así lo establece el siervo. Dice, es hermoso, es bueno para tocar o tiene el don de la música, es hombre de guerra y empieza a decirle todas las características de David y, y Saúl lo manda a traer a David, pero David a lo mejor también era un jovencito, pero no es lo mismo trabajar en el campo que estar en palacio bajo todos los cuidados, bajo toda la línea. Y Salomón era una persona, un piquis, ¿verdad? Podríamos decirlo, un piquis. Era como algunos de ustedes que son medios piquis a veces también, ¿verdad? Eh, que siempre andan bien vestidos, siempre buscan estar con la mejor apariencia y hay otros perfumados, dice mi esposa, ¿verdad? Este, yo cuando estaba en el gobierno, yo nunca fui hombre de trabajo, de la cuestión de trabajo físico, de fuerza, de hacerlo. No la hice para albañil, no la hice para carpintero, no la hice para ese tipo. Yo era más en la administración, en todo ese tipo de cosas. Y cuando estuve en el gobierno, este, me miraba la señora del aseo, las secretarias o así, o incluso los elementos de ahí del gobierno que yo estaba, los policías que estaban ahí, me decían, oiga, usted tiene sus manos muy delicadas, muy, pues sí, mis manos son delicadas y seguirán siendo delicadas porque yo nunca fui de estar dándole talacha. Aquí hemos hecho algunas cosas en la iglesia y yo nomás los miro y les echo porra y yo les digo, ya ven, hicimos buen trabajo, yo fui el que más ayudé. Y dicen, pastor, ¿cómo que usted fue el que más ayudé? Sí, porque dice que mucho ayuda el que no estorba, entonces yo les ayudé a ustedes demasiado. Entonces, Salomón era así, era piquis, era un fifí, podríamos decirlo, ¿verdad? Ahora con la novedad de los gobiernos entre Chairos y Fifi, pues Salomón era un Fifi, era un piquis. Hermano José, dígame, hable ahora o calle para siempre. Me iba a comentar, maestro, que yo conozco a un amigo que le dicen de apodo Piquis. Él tiene otro nombre, ¿no? Creo que se llama José, pero le dicen Piquis y nunca entendí por qué le apodaban así. Pues ha Pues de ya, ser mi primo, hermano, porque mi primo se llama José y le dicen piquis, pero es ha de el ser hermano, él. es el hermano de Alondra. Es su Ah, primo. exactamente, exactamente. Él es mi primo y él le decimos piquis. Ah, Tampoco sé yo por qué se le dice piquis, pero él es. Pero ok. Pero sí, entonces Salomón era eso. Y como Salomón tenía esa línea, entonces yo voy a pedir a ustedes que lean el capítulo 1, capítulo 2 y me saquen los temas esenciales, ¿ok? Desglóseme ahí cuántos versículos, cada tema diferente que hay en los dos capítulos, tanto uno como dos, cuántos temas se encuentra usted ahí para trabajar, ¿ok? De Primera de Reyes. De Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 1, capítulo 2, desglose los temas que usted pueda encontrar ahí y los vamos a ver en la siguiente clase. Ya terminamos, son las 12:32. Dios los bendiga, nos vemos en la siguiente clase y ahí estamos al pendiente, chicos. Bendiciones, un abrazo, saludos desde Santa Rosalía. Dios le bendiga, maestro. Dios le bendiga, maestro. Gracias. Dios me los bendiga, saludos. Lo bendiga, profe, me gustó verlo otra vez. Igual, varón, igual. Compañeros, nos vemos a las 2. El hermano Ulises va a mandar el devocional en audio. Dios les bendiga, cuídense.